Tenemos en el CED ya a Pablo Solines, abogado que también ha generado algunas declaraciones acerca de este nuevo reglamento de ley, especialmente en las redes sociales del estudio al cual él pertenece. Bienvenido, Pablo, mucho gusto, ¿cómo está? Y empezando por temas de tiempo, ya directamente al tema. El reglamento era importante. Desde hace 2 años está expedida esta ley. Sin embargo, ustedes tienen ciertas, precisiones que no se han dado en este reglamento. Cuéntenos, por favor. Claro que sí, Sofía, Camila, un gusto y muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. En efecto, nos encontramos ahora en una situación en la que después de varios años, es decir, 2 años y medio de la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues se expide el reglamento, un reglamento que ha sido muy esperado desde entonces y que por distintos motivos no ha salido, ¿no? En el caso ya personal he buscado pues trabajar y dar mis mejores aportes, ¿no? Para que sea un instrumento que de alguna manera pueda coadyuvar positivamente al sistema de protección de datos. Y bueno, con la expectativa de que este reglamento iba a ser un documento, un instrumento, insisto, que venga a resolver una serie de oscuridades que trae consigo la ley, incluso de una falta de legislación adecuada por una falta de técnica legislativa, pues todos estos elementos eran necesarios, eran importantes contemplarlos en un reglamento para que venga a aclarar, para que venga a desarrollar de manera adecuada ciertas instituciones no previstas en la ley. Sin embargo, claro, primero que la ley y que el reglamento viene tarde, llega tarde ya casi en la salida del actual gobierno, lo cual sí ha sido de alguna manera reclamado por la ciudadanía, ¿no? Porque si es que se han esperado tanto para emitir un reglamento, lo prudente, lo lógico hubiese sido pues que este documento sea ya tal vez emitido por el nuevo gobierno, ¿no? Con todo su equipo, que lo analice y que vea cuáles son las mejores condiciones para el país, ¿no? Pero se lo hace ahora en último momento y además se lo hace con una serie de falencias, de errores de orden técnico que a mi juicio pueden complicar en algunos aspectos la aplicación de la ley, ¿no? Para un poco resumir y una pregunta bastante directa, Pablo, entonces, ¿el reglamento es necesario, sin embargo, aclara u oscurece lo que ya se fue presentado por la ley? En algunos aspectos aclara sin duda, es decir, se hace una regulación, por ejemplo, adecuada de lo que son las bases legitimadoras para el tratamiento de datos personales. Creo que era importante, son aportes que se realizó desde el sector privado y fueron acogidos. Sin embargo, definitivamente escasean algunas definiciones que eran claves, por ejemplo, lo que es el alcance que se le debe dar a las fuentes accesibles al público. Definitivamente confunde este desarrollo en cuanto al delegado de protección de datos, ¿no? Que muchas empresas han estado expectantes, ¿no? De quiénes tienen que cumplir con esta obligación, ¿no? Y sobre todo, qué perfil debe tener un delegado de protección de datos. Pues resulta que el reglamento, en lugar de exigir un perfil técnico, en lugar de exigir un perfil de una persona preparada en protección de datos, se desvía y lo único que pide es que seas profesional en abogacía o técnico, ¿no? Y no te exige ningún tipo de experiencia ni conocimientos en temas de protección de datos. Definitivamente hay falencias o hay omisiones en cuanto a la regulación de principios en el ámbito de la protección de datos que eran necesarios regularlos, en el ámbito de los derechos, sobre todo que están reconocidos a favor de los titulares, por ejemplo, cómo debe ser cumplido el deber de información, que es clave en un sistema de protección de datos, ¿no? Pues ahora tenemos una ley que te plantea un sinnúmero de requisitos que casi si tú quieres cumplir con ese deber de información a través de distintos canales, se te vuelve imposible. Por tanto, el hecho de que el reglamento te haya establecido mecanismos racionales para cumplir con ese deber de información hubiese sido lo óptimo, ¿no? Son elementos con los que nos encontramos que definitivamente nos perjudican, ¿no? Sí, y da pena porque en realidad, como decimos, esta ley se expidió hace 2 años, si no me equivoco, y han tenido bastante tiempo para poder ir verificando también ya la puesta en escena, digamos, de alguna forma de esta ley, y que no se hayan tomado en cuenta estas regulaciones como las que usted menciona es preocupante, pero ¿cómo
acatan esto las empresas en su experiencia a nivel empresarial? Este reglamento, si bien aún no está, digamos, determinado, ¿tendría algún inconveniente en cuanto a la inversión, en cuanto al equipamiento que deben tener las empresas para poder cumplir con esta ley de datos y también el fintech? Sí, bueno, yo lo que siempre he dicho es que no necesitábamos del reglamento para que la ley pueda ser aplicada desde hace 2 años y medio, ¿no? Sin embargo, el reglamento sí que venía a esclarecer algunos aspectos oscuros de la ley, bueno, ese era el llamado del reglamento, ¿no? Y que básicamente comprendía tal vez un 15 o 20% de todas aquellas disposiciones que estaban contempladas en la ley. Es decir, que ya las empresas desde hace 2 años y medio, al igual que las instituciones públicas, han podido iniciar sus procesos de adaptación sin ningún inconveniente, considerando además que nuestra ley, nuestra normativa de protección de datos, acoge un estándar que es el estándar europeo. Es decir, que nosotros no nos inventamos la ley, no nos inventamos la regulación, sino que en gran medida se recogieron muchos de los principios y los preceptos de la normativa europea, que de alguna manera viene a ser en ese momento el modelo a seguir, ¿no? a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos que el estándar de protección en el Ecuador ha sido adoptado en función de un estándar internacional, cuando vemos que la ley por sí sola era aplicable, encontramos que pues definitivamente las instituciones públicas, sobre todo, y las empresas, tenían que haber iniciado un proceso de adaptación desde hace ya mucho tiempo, y en su gran mayoría no lo han hecho, ¿no? Sobre todo las instituciones del sector público, sí llama la atención cómo, debiéndose las mayormente llamadas a cumplir con la normativa, pues no lo están haciendo. A nivel de las instituciones del sector público se siguen manejando los datos de manera absolutamente ajena a la ley, ¿no? Encontramos cómo ahora, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas sigue publicando a través de sitios oficiales una ingente cantidad de información, lo propio del registro civil, lo propio, por ejemplo, la función judicial a través del sistema SAT, que es utilizado, por ejemplo, por todas las empresas o por la gran mayoría de empresas para los procesos de preselección de personal, en donde identifica si es que tiene antecedentes penales, si tiene antecedentes judiciales, y todos estos aspectos y estas prácticas son, de acuerdo a la ley, consideradas ilegales, ¿no? Sin embargo, vemos que han pasado 2 años y medio y siguen vigentes todo este tipo de publicaciones, ¿no? Promovidas por las propias instituciones públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente el hecho de que tengamos un reglamento ahora que esclarecen algunos aspectos que eran necesarios, pero oscurecen otros, como tú bien dices, Sofía, no va a venir mayormente a aportar en este nivel de concienciación de adaptación a la norma, si es que realmente no somos los propios involucrados, los propios sujetos, y sobre todo el Estado a través de una autoridad de control, que dicho sea de paso aún no es nombrada, y espero sinceramente que el gobierno actual, el gobierno saliente, no cometa la misma imprudencia que ha cometido con el reglamento de no nombrar, ¿no? O buscar o nombrar una autoridad ahora que está saliendo, ¿no? Y de hecho eso se perfila, porque acaban de mandar hace 2 semanas ya la terna al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? A sabiendas que ya hay un nuevo presidente electo y que correspondería pues al nuevo presidente enviar la terna en función de, obviamente, perfiles técnicos, ¿no? Esa es la realidad. Evidentemente se ha hecho bastante tarde el trabajo con respecto a este reglamento, que no ha recogido diferentes, digamos, aristas, pero al fin llegó el reglamento. Y bueno, por cuestiones de tiempo, yo quiero precisar en una última pregunta, Pablo, ¿cómo están ustedes cuestionando, bueno, justamente este reglamento? Entendemos las aristas que están verificando, pero ¿qué se espera? ¿Cuál es, digamos, el procedimiento a seguir, aparte de la definición de la autoridad que usted nos acaba de mencionar? Pero se espera que existieran algunas reformas a este reglamento por parte del presidente electo del gobierno entrante, y estas reformas podrían, de cierta manera, sí influir ya en esta concienciación o en estos mecanismos de los que usted hablaba, especialmente en las instancias públicas. Sí, a ver, en primer lugar creo que este reglamento va a dar al menos mayor certezas en este momento a las empresas, porque había muchos elementos que los consideraban inciertos en la ley y que a través del reglamento pues de alguna manera ya se clarifican. Entonces, definitivamente hoy por hoy las empresas
si tenían esta justificación de no iniciar sus procesos de adaptación justamente por falta de reglamento, ahora creo que ya no tienen ese motivo para no hacerlo. Luego, a mí me apena decir que un reglamento que aún no ha sido publicado y que no entra en vigencia, por tanto, porque este reglamento va a entrar en vigencia apenas se lo publique, deba de ser reformado, ¿no? Es increíble cómo tengamos que hablar de reformas de un reglamento que aún ni siquiera entra en vigencia, pero lamentablemente, obviamente, ya analizándolo desde el punto de vista técnico, sin duda hay una serie de falencias que deberían ser revisadas por el nuevo presidente electo, y esto sí es posible dado que el reglamento es un decreto ejecutivo que lo firma, lo suscribe el presidente, y que así como se lo crea y se lo promulga, en este caso por el actual presidente, pues podría ser derogado o reformado por el nuevo, ¿no? Entonces esperamos definitivamente que a través de estos mecanismos podamos tener un mejor instrumento sin que ello implique que las empresas no sigan en estos procesos de adaptación, porque hay que entender que el hecho de no tener autoridad de control y no haber tenido reglamento ha significado un tiempo de gracia para todas las empresas a fin de que se puedan adaptar a la norma. Y un proceso de adaptación, y con eso termino, básicamente dura un tiempo razonable, importante, ¿no? Un proceso de adaptación, aun cuando seas una empresa, un negocio pequeño, te puede durar unos 2, 3, 4 meses, ¿no? Entonces es importante entender que los tiempos ya cada vez se van ajustando más, que los riesgos de que tengamos una autoridad y de que adicionalmente esta autoridad inicie procedimientos de control y sanción a sabiendas que la ley y la normativa ha entrado en vigencia desde hace 2 años y medio, pues son cada vez mayores, ¿no? Bueno, yo me quiero quedar con eso. Esperemos que justamente estos procesos puedan seguirse alimentando, que este reglamento o sus reformas, que esperemos tener más noticias acerca de cuál será el accionar del presidente electo con respecto a esto. Sin embargo, esperemos que las empresas puedan seguir manejando estos procesos, que podamos seguir en un tema que en realidad es de orientación internacional y que también es una variante sumamente importante para la ciudadanía, como es la protección de los datos personales. Hemos visto, inclusive se ha hecho uso mediático en algunos medios de comunicación, en algunos líderes de opinión, de nombres o datos que se han expresado especialmente en la función pública. Podemos dar el ejemplo de un tema que sucedió acerca de uno de los detenidos en el caso de Fernando Villavicencio. Se dieron datos y se revelaron estos nombres en medios de comunicación. Creo que es un tema que debemos consolidar más, que las empresas deben ser un poco más conscientes, que la ciudadanía debemos ser un poco más conscientes acerca de esa información. Con esto queremos cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Fue un placer.